Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Niños, si quieren, bueno, hermana Fed, ¿estás? ¿No? Le toca a la hermana Diana. Ok, muchas gracias, hermana Diana. Si hay niños con la hermana Diana, por favor. Muy bien. Bueno, yo no sabía, es interesante cómo Dios hace las cosas. Empezamos con el himno de un sacrificio vivo. Yo no sabía que ese era el himno o uno de los himnos que íbamos a ver hoy. Y resulta que eso es parte de lo que voy a predicar hoy. Y es nuestra cita de Romanos 12, 1 al 2. Habla de que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces yo no sabía, y Dios preparó ese himno y lo adecuó al mensaje del día de hoy. Pues, como saben, es un mensaje distinto y fuera de nuestra serie que hemos estado viendo. Este es algo que yo hice específicamente para mi hija. Itzan me dijo, y vamos a ver si puedo terminarlo, porque ni he empezado y ya estoy chillando. Itzan me dijo, Jerry, tienes que hacer algo del corazón. Son los 15 años de tu hija, tienes que traer algo sincero de corazón, un mensaje para ella, me dijo Itzan. Bueno, Itzan y yo cuando nos casamos con el permiso obviamente de mis suegros, bajo una condición. La condición que me dijo mi suegro es: si te puedes casar con mi hija, con la condición de que ella termine su carrera como bióloga. Nos casamos jóvenes. Yo le dije a mi suegro, sí, acepto su condición. Nos casamos, Itzen se cuidó, nos cuidamos para no tener hijos. Ella se mantuvo en la carrera y se tituló como licenciada en biología. Y nosotros sabíamos luego que queríamos nosotros tener familia. Siempre supimos, queríamos tener hijos luego. Ella tenía ya su diploma, que era lo que mi suegro había puesto como condición. Y Itzen dijo, ya tengo mi diploma, vamos a tener familia. Pues resulta que no pudimos. Nos tardamos un total de 5 años para que naciera Yesen, o más bien para que Itzen saliera embarazada. Tuvimos que ir a un médico y él nos ayudó para poder concebir a Yesen. Obviamente Itzen no sabía, siendo madre primeriza, ella no sabía los síntomas, no sabía qué era lo que ella tenía que sentir, como una madre embarazada. Y de repente ella se empieza a sentir mal. Y ella dijo, mi amor, creo que tengo parásitos. Hazme el favor de poder ir a la farmacia y me compras un Vermox para quitarme de estos parásitos. Dije, ok. Yo bien tonto. Ahí voy a la farmacia y compro una caja de Vermox. Llego y Itzen se lo toma. Error. Se puso muy mal Itzen. Terminamos yendo al médico y el médico dijo, estás embarazada y estás a punto de abortar tu gusanito porque te tomaste un Vermox. Casi perdemos a nuestra hija Yesen, a nuestra gusanita. Y así le decíamos, nuestra gusana. Mi larva.
Entonces, cambiamos y eso me hizo pensar en este mensaje. De gusano a mariposa. De oruga a mariposa. De oruga a mariposa. Sea el título que le puse. Hay muchos temas que yo quisiera hablar contigo, hija. Pero todo lo que te puedo decir se encuentra aquí. No hay nada que yo te pueda decir que no se encuentre aquí. Tradicionalmente, en nuestro México, se dice que cuando una muchachita llega a sus 15 años de edad, ha llegado el fin de sus años formativos. Se le da zapatos de tacón, porque ya haya dejado los zapatos planos. Se le da su primer par de zapatos de tacón. Se le da su última muñeca que ella va a tener, porque ahora ya no va a jugar con muñecas. Se le da un anillo de 15 años. Hija, si tú tienes 50 años de edad y me pides una muñeca, te la voy a comprar. Yo no voy a hacer eso. No te voy a dar tu última muñeca. Y no te voy a dar tu primer par de tacones tampoco. ¿Por qué? Porque tus años formativos apenas están empezando. Y aunque la tradición dice que a los 15 años ya se vuelven mujeres, estoy en contra de esa declaración. A los 15 años están lejos de ser mujer. El ser una mujer implica muchas cosas. A los 15 años no han llegado ahí. No les sirve de nada entonces su última muñeca. A los 15 años todavía tienen mucho por delante para llegar a ser la mujer que Dios tiene preparado para que ella sea. Ciertamente, si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 13 y versículo 11, nosotros leemos lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui, ya en toda una mujer, dejé lo que era de niño. El asunto es, ese día aún no ha llegado. Y ese versículo realmente no está hablando de cuestiones físicas, más bien está hablando de cuestiones espirituales. Espiritualmente debe de haber un crecimiento y un conocimiento también. El conocimiento que todavía tienes por delante viene en dos formas, hija. Y ya has estado adquiriendo ambos, pero uno es empírico y el otro es espiritual. Conocimiento empírico y conocimiento espiritual. En cuestión al conocimiento empírico, hija, no hay mejores personas para enseñarte a ser una mejor mujer, temerosa de Dios, que tu madre y tus abuelas. Ellas son las que te han enseñado hasta el día de hoy a cómo ser una mujer. Y esto no va a acabar simplemente porque tienes 15 años de edad.
Ellas te van a continuar dando esta sabiduría que ellas han adquirido a lo largo de toda su vida, y te la van a dar a ti para que tú sepas y crezcas y puedas tener las cosas de esta vida de manera prácticas, y que sepas. Ahí puedes decir: mi abuela me dijo de eso, ya sé exactamente qué hacer. Mi mamá me dijo de eso, ya sé qué hacer. ¿Por qué? Porque se te ha enseñado. Vamos rápidamente al libro de Tito, capítulo 2, y vamos a ver los versículos 4 al 8. Fíjense lo que dice Pablo. Dice que enseñen a las mujeres. Bueno, vamos a empezar desde el 3. Desde el 3. Las ancianas asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El trabajo que Dios le ha dado a tus abuelas, Yesen, y a tu madre es precisamente esto: que las mujeres que vinieron antes que tú te enseñen dentro de las cuestiones prácticas de la vida, a amar a tu marido, a ser buena madre, a hacer todo lo que todavía tienes, toda una vida por delante. Dios le ha dado una gran responsabilidad a tus abuelas y a tu madre en cuestión a esto. Espero que tú aprecies esta sabiduría que ellas te dan a diario, para que tú tengas ese conocimiento empírico, ¿okay? Y que las palabras de tu madre y tus abuelas las tengas siempre en tu corazón. ¿Okay? De hecho, aunque no es de mujer a mujer, pero si es de mujer a hijo, de madre y de abuela a hijo. En la Biblia podemos ver otro ejemplo muy interesante de esto, que es el ejemplo de Timoteo con su madre Eunice y su abuela Loida. Vamos rápidamente a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 4 al 8. Dice 2 Timoteo 1, 4 al 8: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino el poder de amor y de dominio propio. Tus abuelas te han hablado de Cristo Jesús. Tu madre te ha hablado de Cristo Jesús. Yo te he hablado de Cristo Jesús. Tu abuelo, tus dos, te han hablado de Cristo Jesús. Así como Loida y Eunice le dieron el conocimiento espiritual o de la palabra del Evangelio a su nieto, su hijo Timoteo, de igual manera, tus abuelos y tus padres han hecho lo mismo contigo. Crecimiento empírico, práctico y conocimiento espiritual. ¿Por qué tanta importancia en el conocimiento espiritual? Bueno, porque el conocimiento espiritual me lleva al temor de la persona de Dios. Entre más sabes de la persona de Dios, más temor tienes de Él. Y es un temor buenísimo, es un temor saludable, un temor bueno, verdadero, que únicamente se adquiere mediante el conocimiento de la persona de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, debemos de estudiarla buscando quién es Él. Debemos de buscar cuáles son sus atributos, comunicables, sus atributos no comunicables. Tengo que ver cada aspecto de su persona, conocer su misericordia, conocer su gracia, estudiar a la persona de Dios, comprender su soberanía, hija. Y entre más conocemos a la persona de Dios,
mayor es tu temor de Él. Ahí, con el temor de Dios, inicia todo conocimiento. De hecho, tu abuela, Gloria, leyó el versículo. Proverbios capítulo 1, versículo 7. No, ¿quién fue la que lo leyó? ¿Itzel? ¿Gloria? ¿Mi madre? Ok. Mi madre. Proverbios capítulo 1, versículo 7. La palabra de nuestro Señor dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona que es necia, que dice: a mí no me importan las cosas de Dios, no me importa la Biblia, no me importa que tú vengas y me digas, esta persona es un necio, no tiene un temor de Dios. El conocimiento, el inicio de la sabiduría es el temor a la persona de Dios. Entonces estudiamos nuestra Biblia para conocerle más a Él, para tener un verdadero temor de Él. Y si tengo ese verdadero temor saludable por la persona de Dios, entonces eso es algo muy positivo. Ese es el principio del conocimiento y de la sabiduría. De hecho, para nosotros como cristianos, no solamente es el principio, sino que el temor de Dios debe de ser nuestro todo. Vamos a ver Eclesiastés. Lo encuentro. Eclesiastés, capítulo 12, vamos a Eclesiastés 12 y vamos a ver el versículo 13. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor de Dios no solamente es el principio del conocimiento y la sabiduría, sino que el temor de Dios es el todo del hombre. Y si el temor de Dios es el todo del hombre, entonces mi mensaje para ti, hija, es entonces teme a Dios. Toda tu familia tiene, o la mayoría, temor de Dios. Espero que tú también lo tengas. Y si no lo tienes, hija, adquiéralo. La adquisición del temor de Dios, ¿cómo lo adquieres? Como ya lo mencioné, estudiando quién es su persona. Su persona me va a traer temor. Pero su persona, si yo llego a tener temor de Él, entonces eso es bueno. Vamos a ver un par de versículos. Proverbios, vamos a regresar a Proverbios. Proverbios, capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. A esto me refiero con conoce sus atributos, conoce su persona. El temor se adquiere por el conocimiento de la persona de Dios y lo que Él es. Pero muchos dicen: pero yo no quiero vivir en temor. ¿Por qué tengo que tenerle temor a Dios? Pues si todo el mundo dice: Cristo Jesús, mi amigo Jesús, mi amigo, Él y yo somos así, Cristo y yo somos cuates. No, estas personas están muy equivocadas. Estas personas están muy equivocadas.
Estamos hablando de Dios, el poderoso, Rey, Creador, sustentador del universo, Creador de todas las cosas. ¿Y tú crees que es tu amiguis? Conoce a Dios. Entre más le conoces, más temes. Pero déjame decirte que si tú verdaderamente le temes, eso es algo bueno, porque esto nos lleva a la santidad y a la obediencia. Tener temor a Dios es bueno, porque me lleva a la santidad y a la obediencia. Si yo no tengo temor de Dios, si hija, si tú no tienes temor de Dios y nada más consideras que Dios es tu amigo fiel, entonces hay un problema. Porque eso implica que no puedes vivir una vida de santidad y obediencia. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, si yo aborrezco y si yo tengo temor de Dios, voy a aborrecer el mal. Es decir, voy a tener obediencia, voy a tener santidad. Si temo a Dios, voy a tener santidad, porque eso implica que voy a aborrecer el mal y voy a hacer el pecado, o aborrecer el pecado. Y eso me lleva ¿a qué? A transformarme. El temor a Jehová me trae santidad y obediencia a mi vida. Y eso me trae transformación a mi vida. De ser un gusano a ser una mariposa. Entre más llegas a entender el temor de Dios, más cambio y más transformación hay en ti. Te trae a la santificación progresiva, te trae a la santidad, a la obediencia, y el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida, transformándote de ese gusano a esa mariposa hermosa. Vamos a ver nuevamente nuestra lectura, Romanos capítulo 12, que hemos estado estudiando, o que vamos a estudiar. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, en primer lugar, ese versículo es interesante. Los sacrificios o los holocaustos implicaban muerte, ¿sí? Si tú matabas un animal en sacrificio, o sea, si tú ofrecías un animal en sacrificio, lo ibas a poner en holocausto, lo ibas a poner en el altar y lo ibas a matar. Y era el sacrificio de sangre a Cristo, a Dios. Pero aquí Romanos 12 dice, este sacrificio es diferente, es sacrificio vivo. No es un sacrificio muerto, no es un sacrificio en el altar, no es un sacrificio de que degolles un becerro rojo, que degolles unas tórtolas y unas ovejas. Dice, tú eres el mismo sacrificio. Tú eres ese sacrificio vivo. Y ciertamente, aunque tú estás viva, pero como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, sí, hija, tú estás viva y debes de ser un sacrificio dado a Dios. Tú, viva, sacrificada, pero ya no eres por ti, sino es por Él. Es un sacrificio vivo, santo. Y para que esto llegue a ser cierto, para que tú entregues tu vida en sacrificio vivo, santo, primero tienes que entender una cosa: el temor de Dios. Si no tienes un verdadero temor de Dios, no puedes entregar tu cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No puedes sin un temor verdadero a Dios. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados. Es decir, tu entendimiento, tu conocimiento, todo lo que tú eres va a ser transformado. Como de oruga a mariposa. Una oruga no es realmente muy bonita. Hay algunas que sí, pero la mayoría están hay algunas oruguillas medio feas.
Y esas orugas están limitadas a vivir en el suelo, a vivir en esta tierra, a vivir en suciedad, arrastrándose, a vivir entre las plantas. Pero cuando esta es transformada, esta ya no es un habitante de la tierra, sino que ahora es algo que vuela. En Cristo Jesús somos mariposas. En Cristo Jesús podemos pegar vuelo. No nos conformamos a ser como una oruga en la suciedad de este mundo, arrastrándonos. No nos conformamos con ser eso. Si cuando nosotros somos verdaderos creyentes, queremos volar, queremos estar en Cristo Jesús. Pero esa transformación es a lo largo de toda nuestra vida. Y como tal, no seremos realmente mariposas hermosas hasta la transformación de nuestros cuerpos. Cuando nosotros lleguemos a ver a nuestro Señor cara a cara el día del arrebatamiento, dice la Biblia que seremos transformados y seremos semejantes a Él en su gloria. Por lo tanto, hija, sí, Dios te está transformando y sí, estamos cambiando día a día para ser más como Él es. Pero mientras estés en este mundo, aún no eres mariposa, sigues siendo oruga. Y nuestra esperanza viva, mi esperanza viva, es ser transformado a la semejanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe de ser también, hija, tu esperanza viva y nuestra meta. Santificarnos cada día más por medio del Espíritu Santo, renovándonos y transformándonos, siendo esas orugas que quieren volar, y un día lo seremos. Por lo tanto, hija, considero que tus años formativos, aunque tengas 15 años, no han llegado a su fin, sino al contrario, apenas están empezando tus años formativos, y no terminarás hasta que estés en gloria con nuestro Señor. No dejes de aprender de la palabra de Dios y transfórmate por medio de ella cada día. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te doy por la vida de mi hermosa hija Jesse, que estamos celebrando el día de hoy sus 15 años que usted le ha permitido tener. Gracias, Señor, porque hemos podido estudiar acerca de la transformación. Gracias, Señor, porque sabemos que un día vamos a estar en gloria con usted y seremos perfeccionados. Pero mientras tanto, seguimos, Señor, en este mundo como orugas, esperando aquella esperanza viva cuando usted nos lleve a gloria y seremos semejantes a su Hijo Jesucristo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor y Dios. Amén.